que se hace, del acontecer diario. ¿Qué vive usted? Además, mira, que usted es escritor, es profesor, ejerce el derecho de la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela, lo que se está viviendo en Mérida. Bueno, en Venezuela estamos en una neoetapa participativa que conduce al redescubrimiento de la nueva nación, que, ojo, esto no es nuevo. Digo neo porque es nueva en Latinoamérica, pero ya sucedió en la antigua Unión Soviética y ya sucedió en China. Es decir, ¿cuál es el paso que está siguiendo Venezuela? Un nuevo orden mundial conformado por una estructura donde el Estado es el que determina cómo, cuándo, dónde y hacia dónde va el comportamiento de la sociedad. Mientras tú no te metas en la política, no tienes problema. Puedes hacer grandes capitales, hay amplia posibilidad de inversión, amplia posibilidad de expansión económica. Eso sí, el que se meta en política, pues lamentablemente no va para el baile económico. Porque va a estar señalado. Claro, y además, y le van a cerrar las oportunidades. Y además de no ir para el baile económico, depende de su insistencia, corre el riesgo de ser perseguido. Y además de correr el riesgo de ser perseguido, aquellos que utilizan mecanismos convencionales que no son desde el punto de vista político tolerables, pues sencillamente son enjuiciados. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela va a repetirse el paradigma soviético. Se desmontó la Unión Soviética, pero observen ustedes quiénes son los que mandan desde el punto de vista económico y político en Rusia. Aquí llama poderosamente la atención las constantes contradicciones en las cuales somos sometidos. Primero se hizo el gran show cuando se nacionalizaron las empresas y resulta que años después están ya comenzando a vender el 10% de las acciones. Y esto llama poderosamente la atención. Me refiero a empresas públicas como CanTV, que habría que preguntar, y tengo casos de varios clientes que adquirieron las acciones de CanTV en su momento cuando eran costosas, y resulta que ahora no saben cuál es. Ha habido dos conversiones que eliminaron varios ceros, pero igualito el valor nominal de la acción de CanTV para ese público en general venezolano que la adquirió tiene allí una participación. Hay que ver cuál es el valor de esa acción. Ajá, ¿y cuál fue el beneficio? Ajá, ¿y cuál fue el beneficio? Lo mismo sucedió, que ahí sí es similar, más no es igual, con las acciones preferidas de algunos bancos, como por ejemplo Banesco, que fueron dos ediciones, donde en mi caso yo tengo acciones de la misma. He preguntado en el banco y un saludo a la bandera. Lógico, tú dabas la autorización a la cuenta de corretaje y eso depende de la bolsa de valores. Por eso le digo, es un escenario distinto al público que es CanTV. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede en Venezuela? Lamentablemente, lo mismo que sucede en todo el mundo. Criticamos lo que hace el capitalismo voraz y estamos por el mismo camino. La pregunta es sencilla, ¿cuánto gana un pensionado? 130 bolívares. Ese pensionado, últimamente, porque antes ganaba 7. Ganaba 7 y la bolsa costaba 8. Exacto. Ese pensionado, y no todos reciben la bolsa. Exactamente. Ese pensionado tiene la capacidad de pagar los servicios básicos con 130 bolívares. Allá iba, porque nosotros hemos sido muy críticos en este programa, doctor Jin, ¿qué es lo que está pasando? No estoy recibiendo un servicio, además debo pagarlo, y vea los precios actuales, no informaron, y usted que pagaba 10, 20 bolívares, ahora va a pagar 80. Bueno, ABA paga, todos los meses va subiendo progresivamente. El último recibo que pagué creo que fue 79 bolívares. Uh-huh. Entonces vamos a ponerle, y el otro que pagué también es de 21, el más bajo. Entonces la pregunta es, 21 bolívares es el más bajo, para sacar así la cuenta lo más objetivamente posible. La electricidad es muy económica para la zona residencial, ya que no sobrepasa el real, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.35, que es irrito además, ¿no? Y que usted, que es una persona responsable, que fue a hacer la cola en Corpoley, pidió sus datos, claro, le dieron su nuevo código, y tú lo pagas online. Y usted es responsable de pagar, pero así
está morosa el 70% de los venezolanos. De igual manera, Aguas de Mérida, que sí es un tema, las tarifas comerciales son absurdas. Hay casos de un local en la avenida Dos Loras, que es una venta de repuesto, donde tiene un solo baño y resulta que paga 40 o 50 dólares mensual de aguas. Y lo cómico y lo crítico del caso es que en el centro de la ciudad, por la Dos Loras, donde se encuentra ese local comercial ubicado, que no tiene medidor, porque todos los medidores fueron sustraídos en hurto en años anteriores, resulta y acontece que en el centro de la ciudad escasamente hay 3 horas al día agua potable. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Le cobras a un comerciante que de broma va al baño 2 o 3 veces al día, si es que mucho va, tiene que soltar el agua una vez para racionar el agua porque no hay, y le cobras 40, 50 dólares mensual. Son cosas inverosímiles. Eso es lo que sucede en una falta de planificación o una planificación inadecuada o errónea que perjudica a el que recibe los servicios públicos. Los servicios como deben ser, y que los venezolanos y en especial los merideños tengan la cultura de ese pago. Hay muchas denuncias, CanTV. Tengo el caso de mi mamá que tiene el teléfono averiado hace 1 año y medio en CanTV. Tú llamas al 155 e indica que tiene una avería, un reporte abierto. Resulta que acontece, por ese 1 año y medio se ha venido pagando para no perder la línea. La pregunta es, ¿CanTV va a aplicar la misma teoría, va a devolver ese dinero? Porque está malo, sencillo, está pagando el servicio. ¿Qué te alegan? No, nada, que es una falla en la zona. Entonces, ¿qué sucede? Que se extraviaron, se robaron unas tarjetas y por lo tanto no hay señal para esa zona. Así es sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Que CanTV, a los que están averiados, que eso lo estoy promoviendo, es el Comité de Usuarios Energéticos, donde también entra las comunicaciones de manera indirecta, porque es la energía motriz que mueve al mundo, como lo es el internet, cable, CanTV, telecomunicaciones, todo eso es una derivación de la energía, pero no la energía convencional ni la tradicional, sino de esa energía que es parte de la cotidianidad. Allí, ¿qué deberían hacer ellos? Congelar el pago hasta que arreglen la avería. ¿Qué debe hacer esa ciudadana, ese ciudadano merideño que se le quema un televisor, que se le daña un artefacto? Lo lógico es, lo que pasa que cómo estableces tus responsabilidades con un servicio que tú no pagas adecuadamente. Pero lo lógico del caso es hacer el reporte con un técnico, pero eso ya tiene un valor, llevar el electrodoméstico a Corpolé y decir, mire mi hermano, aquí esto se dañó por esta falla. Pero ¿qué va a decir Corpolé? Bueno, pero si usted no paga, ¿qué puede pedir? ¿Qué puede exigir? Entonces hay que poner tarifas equilibradas, pero también un buen servicio. ¿Y a dónde debe dirigido ese dinero? Sin lugar a dudas, eso no lo piense. Va a llegar el momento que el gobierno venezolano va a tener el 10% de todas las empresas y el 90% va a ser capital foráneo. ¿Eso se llama capitalismo de clientes? No, eso se llama capitalismo voraz, que es lo que ellos pregonan que es malo. Le vendemos el teleférico a Jim Morantes, que es mi amigo, y listo, y él que gerencia y entregue cuenta. Y más nada, no, ni siquiera se lo venden, algunos hacen concesión, y el que se lo vende se lo pueden vender a un norteamericano sin ningún problema, con bandera china, pero el capital es norteamericano. Entonces cuando tú revisas la empresa se llama Chin Chun Chan Chin, pero resulta que el capital es Biden y Trump, el 90% del capital. O una empresa con bandera panameña que también se llama Blin Blin, pero resulta y acontece que el 30% de esa empresa es capital ruso, capital chino y 40% norteamericano. Es decir, las grandes potencias se cobran y se dan el vuelto, y nosotros seguimos con el juego de que el gato va a cazar el ratón y si lo caza se lo va a comer. Eso es mentira, porque nunca lo caza y nunca lo come. Y si lo caza, lo que hacen es sentarse los dos a compartir un asado o a compartir un buen whisky 18 años, y resulta que el común denominador lleva del bulto y cada día las brechas de la desigualdad en Venezuela crece más. ¿Por qué crece más? Porque la gente no tiene la posibilidad de tener el mismo nivel ni la misma calidad de vida. ¿Cuántas personas se quedaron sin vehículos? ¿Cuántas personas viven arrendados en la actualidad? ¿Cuántas personas no tienen acceso a vivienda digna que lo establece la Constitución de la República? ¿Cuántas personas no pueden acceder a esos créditos que funcionaron en el 2007, 2008, 2009 y 2010 para
los créditos hipotecarios con 20 años. ¿Cuántas personas en la actualidad tienen tarjeta de crédito con un bolívar de límite? ¿Cuántas personas en la actualidad tienen su vehículo ya desfasado del año 2005, 2006, 2007, 2008? Porque no puede. Es decir, por muy bueno que sea el vehículo... ¿Usted sabe qué año es mi Chevrolita? ¿Qué año es? 94. Ah, bueno. Y funciona porque estamos en Venezuela. Claro, pero usted va a Cúcuta 4 horas y va y pregunta un repuesto y le van a decir, ¿y eso existe? Por eso, porque ya la Cúcuta... Cuando me estoy montando en un taxi 2022, que la carrera cuesta $3, me dice si hay rentabilidad. Para Jim Morante, ¿se acabó la clase media? Se está acabando, lamentablemente. Donde nosotros estábamos acostumbrados a esa zona de confort, tienes que o luchar mucho para tratar de ahogar y ser alta, o te vas a sumergir en la baja, porque te va tragando el sistema. Es sencillo, llega el momento que el vehículo colapsa y no lo puedes arreglar, porque hacerle un motor sale más caro que comprarse uno al año y lo cambiabas como que sin nada. Es que este es el único país donde se ven esas cosas, que el carro que sale de la agencia es más caro que el que está en la agencia, entre comillas. Exacto. O sea, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, un Aveo del año 2022 en Colombia vale $20,000 y aquí si llega cuesta 35. Ahí está la explicación. Se debe a una ecuación muy sencilla. El capital ya se distribuyó en pocas manos, y esas pocas manos son las que deciden la que me imponen el precio, cómo inclinar la balanza del mercado. Ojo, y lamentablemente Colombia como que no está prestando atención a lo que sucede en su hermano país, porque Colombia hace 20 años para un colombiano era muy difícil acceder a un carro nuevo. En la actualidad es que tienen muchas facilidades de pago, hay gran cantidad de empresas, hay mucha variedad, intereses muertos, y eso le permite... El colombiano mira al frente y se consigue, los hermanos colombianos miran al frente y se consiguen a los venezolanos. Por historia, por muchas razones. No, y se invirtió la relación. Antes los colombianos que venían a Venezuela eran vilmente rechazados, eran maltratados, se le aplicaba bullying porque ser colombiano era un delito en Venezuela en la década de los 70, 80 y 90. No hay que olvidar tampoco. Ahora la misma medicina le corresponde a los venezolanos que están en Colombia. Porque ¿quiénes eran los colombianos antes? Capataces de Hacienda, las nanas, las mujeres de servicio, enorme cantidad de trámites burocráticos para darle la nacionalidad, y las prostitutas. La ecuación se invirtió. Ahora eso sucede en Colombia con los venezolanos. Simplemente somos hermanos. Esto es importante tomar en consideración, que somos hermanos por historia, por sangre, porque estamos con una mezcolanza cultural que no puede ser negada, y esa mezcolanza, lamentablemente, para algunos que se consideran puros, están cometiendo el error de caer en una supuesta izquierda igualitaria que cree en cuentos de camino. Y resulta que acontece que Venezuela es muy rica, y por eso, a pesar de todas las adversidades, el país anda. Mientras que Colombia no es tan rica. Sentenciados a ser ricos, hermano, por todo punto de vista, por ubicación geográfica. Todo, geopolítica, recursos naturales, por todo. Entonces, ¿qué pasa? Que este nuevo escenario para los colombianos, que es a mediano plazo, porque no es a corto plazo, lamentablemente, si gana quien puede ganar con ese neopopulismo atroz, en 15 años están peor que nosotros. Entonces en 15 años vamos a ver la ecuación, porque ya nosotros vamos a estar saliendo en un estado similar al chino, donde... ¿Ha cambiado Venezuela? Ha cambiado para mal, y ha cambiado para peor. Pero mi pregunta es, porque usted que es conocedor de temas, que es estudioso, cuando ya estamos post-COVID, se acabó la pandemia, en teoría convive con nosotros, hay que tener cuidado, hay que estar presente, tomar las medidas. Entonces, después que se reinician los colegios, que vuelve otra vez como que a arrancar la ciudad, entonces la pregunta es, ¿ha arrancado Venezuela? ¿Ha cambiado? Yo no diría que ha cambiado. Lo que está es tratando de reacomodarse de manera progresiva a lo que hay.
¿qué es lo que hay? La inventiva del emprendimiento, que en muchos casos no pasan de 3 años. Es decir, tú ves locales hermosos con una inversión considerable de miles de dólares y a lo largo de 3 años, cuando chequeas ese lugar, ese establecimiento comercial de emprendimiento está cerrado. Porque no es soplar y hacer botella. Eso sí, también como digo eso, digo lo otro. Venezuela tiene 1001 oportunidades porque en la actualidad el aparato destruido está en ruina. Me lo dijo ayer un empresario, antier, me decía, Venezuela es el país de lo posible. Yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, porque nada está hecho, todo está por hacer. Claro. Y a pesar de la adversidad de la electricidad, que es garrafal, cada 3 horas sí, 3 horas no, 4 horas sí, 4 horas no, un pañito de agua caliente, un pañito de agua fría, que un día te dejan 8 horas de electricidad para que te emociones, y al otro día te dan 12 sin electricidad. A pesar de eso, y ojo, sin electricidad es muy difícil producir, salvo que sea todo artesanal, volver retrotraernos al siglo XIX, siglo XX. Con fogones de leña. Punto de vista a través de Unión Radio, 9:23 minutos, estamos hablando con el doctor Jim Morante. Mira, hay muchos temas, pero Jim, tú que conoces de leyes, yo soy emprendedor, porque ese es el tema de ahora, yo soy emprendedor, y entonces mucha gente se está viniendo, sí, está llegando a Venezuela y consigue que, bueno, voy a ser emprendedor, yo traigo una idea, la consolido y me convierto en un empresario. Hay facilidades en ese sentido. Que usted me asesore, mire, usted como mi abogado, vamos a firmar Mariano Corporation, mi empresa de emprendimiento. Sí, no, la legislación actual lo permite. Hay un decreto presidencial donde el PYME, pequeña y mediana industria, se mantiene activo. Eso está exento de aranceles, eso sí es verdad. O sea, eso no es mentira. Lo que no se ha regulado para ese pequeño emprendedor es algo muy sencillo. Los controles fiscales impositivos, como por ejemplo comprar una máquina para expedir factura, que con eso y me meten una no vas a tener $600, ¿dónde vas a tener capacidad? No tienes capacidad. Pero si te dicen, tú como emprendedor tienes que hacer una facturita manual por 1 año, 2 años, y en base a tu libro de contabilidad, si hay buena ganancia y hay menores controles, si tú eres un emprendedor que vende mermelada de cebolla, como las hay, porque hay mermelada de cebolla o mermelada de fresa, pues bueno, en un principio vamos a relajarnos, entre comillas, con un recibito al señor productor que me vendió la cebolla y la mora, porque él no va a dar factura. Sabemos que la cultura de contribuyente en Venezuela se evade casi en un 90% porque la mayoría no dan factura. La mayoría no declara IVA, la mayoría no declara impuestos sobre la renta, por X o Y circunstancias. ¿Qué sucede? Si te permiten relajar de cierta manera e incentivar la producción, ahí varía, porque el señor que le hace y eso me da un beneficio para yo crear una cultura. Lógico, porque tú le compras la panela al señor del trapiche que te da un recibito, porque lógicamente no va a declarar IVA mensual, porque solo mandar a hacer un facturero son $50, entonces manual, entonces ahí ya empieza la dinámica a cambiar. Eso sí, teniendo los controles legales. Si usted vendió 10 mermeladas, tiene que declararla. Una cosa es que la declare y otra cosa es que la pague. ¿Por qué? Porque con una estructura de costos adecuada. Eso, ganar el 30% máximo, que todos se beneficien, que el distribuidor se beneficie. Que realmente se beneficie todo el mundo, toda la cadena. Así crece la economía. Ojo, desconozco porque hay una brecha legal. Si los pymes, desconozco, reconozco mi desconocimiento al respecto, si ellos están obligados a declarar IVA mensual, si ellos están obligados a declarar el impuesto sobre la renta anual, que presumo que están obligados, lo que no sé si están pechados en pagar el porcentaje correspondiente por la plusvalía obtenida, o si por el contrario, la legislación a la providencia le permite que esa plusvalía ellos la reinviertan y a su vez, una vez que sea reinvertida, bien sea en mano laboral o en tecnología o en insumo o en producto o en perfeccionamiento, pues vaya creciendo hasta que se convierta en una empresa verdadera.
llama también la atención que para el emprendimiento el capital es de 40.000 bolívares, 9.000 y pico dólares. ¿Qué emprendedor tiene 9.000 dólares en su haber? Muy pocos. No, sí los hay, pero muy pocos. Pero claro, el incentivo, lo que yo digo es adecuarnos a la realidad. Si tú quieres sacar el país adelante, aquí no importa color político, aquí no importa ideología, aquí lo que importa es condiciones de vida dignas para todos por igual. Que se acabe la incertidumbre. Más nada. Que se acabe la incertidumbre. Dale la posibilidad a la persona y a ese emprendedor que crezca, porque también vamos a estar claro, hay unos emprendimientos que quieren estar al margen de lo fiscal, que no puede ser, y al estar al margen de lo fiscal, entonces se distorsiona la economía. Declara todo, paga lo que tienes que pagar, pero con una manera lógica y coordinada. Y como cosa rara, se nos fue la electricidad y hasta aquí llegó Jim Morantes con su Estrado Popular y Mariano Salcedo. Hay asesoría, hermano.